El Centro Cultural La Confianza acogerá este viernes a las 8 de la tarde la presentación de la novela La perdición de Lisboa, del valdepeñero Carlos Isidro Muñoz de la Espada, a quien tenemos con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, lo primero preguntarte cómo surgió escribir esta novela. Pues principalmente porque es una historia impresionante, muy desconocida, aunque siempre le hemos oído referir, que es el terremoto de Lisboa, y que no solo afectó a Lisboa, afectó a prácticamente toda Europa y a parte de África. Y era fundamental conocer esta historia. También se sufrió muchísimo aquí en La Mancha. ¿Qué te llamó la atención de este tema? Pues sobre todo el cómo, siendo Lisboa la ciudad más importante de su época, es como el Nueva York de hoy día, quedó totalmente arrasada, tanto por un terremoto como por tsunamis, un incendio. Y sobre todo quería yo el comparar cómo sería que unos manchegos hubieran sufrido aquello, ¿sabes? Gente de Valdepeñas que hubiera estado allí y cómo lo vivió. Por eso, ¿qué relación tuvo con La Mancha? Pues sobre todo es una época en la que Portugal y España no se llevaban muy bien, porque tenía Portugal los recelos de que España quería conquistarla o reconquistarla. Y entonces, ¿quién conquistó a Portugal? El Marqués de Santa Cruz, que era el señor de Valdepeñas. Entonces era muy interesante ver a unos personajes cuyo señor era el Marqués de Santa Cruz en Portugal, cuando Portugal no les quiere y que él había sido el conquistador de ellos. Entonces, ¿qué historia nos cuentas en esta novela? Pues la historia es de un secretario de la corona española que le destinan a ser secretario del embajador de España en Portugal, que fue el personaje más importante, el embajador de España, el más importante de la historia del terremoto. Eso lo dice la historiografía. Y entonces se lleva a unos personajes de aquí de Valdepeñas, se los lleva a la embajada de España. ¿Qué sucede? Que allí también hay unos valdepeñeros, que es la época de la explosión de la venta de vino. Entonces estos valdepeñeros están empeñados en vender vino en Londres, en Inglaterra, que era un mercado totalmente vetado. Y entonces, ¿qué pasa? Que las peripecias de estos ricos cosecheros que son incapaces de vender vino, se ven pobres y no quieren aparentarlo, quieren aparentar que son ricos. ¿Y cómo influyó este terremoto en el transcurso de la historia? Pues el terremoto realmente cambió totalmente la historia de España y de Europa, sobre todo a nivel moral, cambió totalmente la filosofía. A nivel económico, hay que pensar que Portugal y España eran los grandes imperios del momento, y esto es lo que contribuyó a su declive total y que empezara a florecer lo que es Inglaterra y Francia. ¿Qué mensaje has querido transmitir con esta novela? Pues mensaje sobre todo es difundir lo que es la cultura manchega, es lo primero que yo quiero hacer. Entonces mis personajes son manchegos que están en Lisboa, pero sobre todo la cultura manchega, y también parte de una historia que es el terremoto de Lisboa, que fue tan grande, tan inmenso y que lo tenemos olvidado. Pues es rescatar todas esas historias y que vuelvan a aflorar. ¿Y cuánto tiempo has tardado en escribir la novela, entre preparar toda la documentación? Claro, pues la novela, sobre todo investigar, la investigación fue muy difícil, porque hay que pensar que no quedó nada de Lisboa. Entonces la Lisboa antigua había que rescatarla, encontrar planos de la antigua Lisboa, encontrar dónde estaba la embajada, que era imposible encontrarla, ni siquiera hablando con la Universidad de Lisboa, con los historiadores, nadie te sabía decir dónde estaba la embajada. Entonces eso me llevó muchísimo tiempo, la documentación y la investigación, también meterte un poco en la época, o sea, tienes que saber todo, cómo vestían, cómo se movían, cómo eran los protocolos, y luego pues escribirla, pues no lo sé, lo que tardé, a lo mejor un año, sí, porque yo me tomo mi tiempo, voy tranquilamente, reescribo, y pues eso es lo que he podido tardar. ¿Y dónde lo podemos encontrar el libro? Pues el libro se puede conseguir en cualquier librería, se puede encargar. Ahora mismo es que, claro, acaba de salir, entonces se puede comprar también en la editorial directamente, en la página web, o llamando por teléfono a la editorial a Darbe o pedirlo en cualquier librería. ¿Y por qué tenemos que leer esta novela? Pues esta novela es fundamental, sobre todo para conocer una época de la que se ha escrito muy poquito. Y que fue súper importante, y sobre todo también yo he querido que la gente se divierta mucho, se enganche, son capítulos muy cortitos, se va a reír y se va a emocionar y se va a identificar con todos los personajes. Bueno, tengo que preguntarte también por tu última novela, La Galana,
que hubo una obra de teatro basada en esta novela. ¿Qué significa esto para ti? Pues claro, La Galana para mí es mi pilar fundamental, siempre me he basado en ella, yo la tengo como un referente y bueno, la saqué ya hace 10 años. Entonces, para mí significa mucho, sobre todo, que se haya hecho una obra de teatro que esté saliendo fuera de Valdepeñas, esté saliendo fuera de La Mancha, para mí significa sobre todo por el personaje, que era mi objetivo y creo que lo hemos conseguido, que La Galana sea conocida. Hoy día en Castilla-La Mancha se la conoce ya como la heroína de La Mancha, que era lo que pretendíamos, un poco rescatarla como se rescató en Aragón a Agustina de Aragón. ¿Y tienes algún otro proyecto? Pues proyectos de escribir, de pintar, sí, siempre. Lo que pasa es que yo soy... me considero un artista, más que un escritor, un artista. Entonces, cuando tengo una obsesión, tengo que reflejarla de alguna manera. Entonces, pues sí, claro, voy pintando, voy escribiendo, tengo otra novela también por ahí medio escrita y sí, claro, es un no parar, sí. Vale, pues no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, sobre todo que la gente que apoye la cultura manchega, que la cultura en general, que es lo que al final nos llena el espíritu, entonces pues que a leer todo el mundo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.